La complicada situación económica que atraviesan los argentinos no es un secreto. El mismo presidente Mauricio Macri ha reconocido lo difícil que puede ser mantener una familia en medio de esta situación. Y sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. 7:34 en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. Gracias por estar con nosotros. Le quiero preguntar, ¿cuánto ha subido el costo de vida en Argentina? Bueno, a esta altura del partido estamos hablando del 35% aproximadamente. Ustedes lo mencionaban muy bien. Vamos camino a terminar el año con una inflación cercana al 50%. Yo escuchaba recién a muchos de los que hablaban. Claro, el problema es que a principio de año la mayoría de las paritarias, de los arreglos salariales de los distintos gremios, estuvo en el orden del 15 al 20%. Basta hacer el cálculo para darse cuenta que la pérdida de poder adquisitivo es realmente muy significativa. Si uno lo ve desde el lado de los trabajadores, de los asalariados, y también escuchaba a algunos de los comerciantes, bueno, el impacto respecto de lo que ha significado la caída del poder adquisitivo en términos de consumo ha también tenido efectos naturalmente, sobre todo en el segmento PYME de producción industrial y en el comercio, en el pequeño comercio, con lo cual también en ese, digamos, sector de la sociedad la pérdida de poder adquisitivo o la posibilidad de reponer los propios productos que vende se ha visto mermada de manera sensible. ¿Cómo explicarle al auditorio de las Américas un dato que me llama la atención del UNDAF, que dice que desde que ha iniciado el gobierno del presidente Macri, un trabajador medio perdió 4 canastas alimentarias por mes? Bueno, lo que pasa es que nosotros en la Argentina, en el 2016 hubo una pérdida de poder adquisitivo sensible, en el 2017 hubo una recuperación muy magra de aproximadamente 2 puntos, en el 2016 la caída había sido cerca del 10% y estamos hablando de que en el 2018 nos encaminamos a una pérdida de poder adquisitivo de entre el 15 y el 20%, el 15% para los trabajadores registrados. Para los no registrados, si los incorporamos, la caída es aún mayor. Bueno, eso se ve reflejado evidentemente en el bolsillo y diría que uno lo percibe en los jubilados, uno lo percibe en los asalariados, lo que recién mencionaba, tanto registrados como no registrados, y en aquellos que tal vez perciben algún ingreso del Estado, en este caso en la Argentina la asignación universal por hijo. Es decir, la amplia mayoría de los argentinos ha perdido poder adquisitivo y en los valores que vos recién mencionabas en relación a la canasta básica, la pérdida ha sido mucho más sensible. Recién hablaba de que la inflación ronda aproximadamente el 40%. Bueno, en el caso de los alimentos está por encima de ese valor, estamos hablando del 43 o 44%, con lo cual los sectores de la sociedad que dedican ingentes recursos a la cuestión alimentaria la están pasando peor que el conjunto de la sociedad. Además de que ha habido un aumento sensible en lo que tiene que ver con los servicios. Los servicios tienen una característica, técnicamente los economistas hablamos de inelasticidad, es decir, yo tengo que pagar los servicios porque si no me lo cortan, con lo cual no puedo recortar ahí el gasto, tengo que recortar en otras cosas y probablemente pago los servicios y recorto en alimentos, con lo cual no solo pierdo poder adquisitivo, sino que bajo la calidad de mis consumos y la cantidad también de mis consumos. ¿Este aumento en los servicios públicos es retrasado? ¿En qué sentido es retrasado? ¿No había de otra más que subir el costo de estos servicios? ¿Era un efecto pendiente? No, es una decisión política eso. Hay distintas miradas. En general, incluso la ortodoxia económica considera que el aumento de los servicios fue realmente muy elevado. Yo me inclino por pensar que el subsidio a las tarifas estaban fuertemente subsidiadas en la Argentina, bueno, permitían justamente niveles de consumo porque constituían un salario indirecto para vastos sectores de la sociedad. Y uno puede discutir los niveles de los subsidios, pero en general yo me inclino porque son una herramienta positiva para una economía como la que tenemos en la Argentina. Tal vez me hubiese inclinado por recortar en otros gastos de lo que tiene que ver con el presupuesto y no hacerlo en los subsidios justamente por esto, porque el impacto en materia macroeconómica es la caída sensible del consumo.
Usted hablaba del impacto en el pequeño comercio. ¿Cómo se ve la industria de los argentinos afectada por estos índices? Bueno, de manera muy negativa. Yo diría que hay 4 cosas que afectan sobre todo al segmento pyme industrial. En primer lugar, la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo que impacta naturalmente sobre el consumo. La apertura importadora, la producción industrial pyme hoy compite con productos que vienen tal vez de China y que nosotros no tenemos aquí en la Argentina la tecnología para competir de igual a igual en determinados segmentos, sobre todo de producción. El aumento de los servicios no solo aumentaron para el vecino de a pie, para la persona que vive en su casa, sino también para los comercios e industrias. Y diría en cuarto lugar, y de sensible impacto en este último tiempo a raíz de la devaluación, ha sido el aumento de las tasas de interés. El costo de financiamiento para una pyme hoy está entre el 80 y el 100%. 80 y 100%, es decir, cuando vos vas a cambiar un cheque o pedís un adelanto en el banco, hay una parte importante de ese adelanto que te dan que lo perdés antes de arrancar, con lo cual es un costo en el producto que también justamente incentiva el aumento de precios que recién mencionaba, ¿no? Ahora, hablemos de la pobreza. Hay un índice de 27% de los argentinos en este sector. ¿Puede crecer el porcentaje de pobres en esta franja en Argentina? Sí, te suscribo que a esta altura del partido no está la medición, pero claramente estamos arriba del 30%. No creo que nadie se anime a contradecir esto que estoy diciendo. De hecho, yo me animo a inferir que estamos tal vez en el 32%, porque ese dato, el del 27%, es del primer semestre de este año, donde el impacto sensible del aumento de precios no se había producido. A ver, en septiembre la inflación fue del 6,5% en la Argentina en un solo mes. Cuando uno ve, ustedes mencionaban muy bien en el informe, la Argentina tiene valores de inflación los más elevados de Sudamérica, sacando Venezuela. Efectivamente es así, es más. En realidad la amplia mayoría de los países está por debajo de la medición de un solo mes en la Argentina. Nosotros tuvimos en el mes de septiembre 6,5, en el mes de octubre 5,4. Solo en 2 meses, bueno, llegamos casi al 15% en términos agregados, en términos de inflación, así que se imaginan ese impacto en materia de pobreza. Obviamente los ingresos no se mueven con la misma celeridad. Uno podría inferir tal vez que los primeros meses del año próximo pueda haber una curva distinta, pero la verdad de acá a fin de año yo te diría que la pobreza se ha incrementado por encima del 32%, casi con seguridad. ¿Y cuáles podrían ser las buenas noticias que deja el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Y no, la verdad es que el préstamo del fondo ha sido utilizado, los primeros 15.000 millones de dólares, exclusivamente para sostener aquellos fondos golondrinas que habían venido a invertir acá en la Argentina en virtud de las altas tasas y que se querían ir y que de alguna manera esos dólares sirvieron para que se fueran sin hacer demasiado, digamos, sin profundizar la crisis. Por cierto que no fue muy exitoso porque le estoy comentando los niveles de inflación y además una devaluación que llegó al 85%. El peso en relación al dólar valía 20 pesos un dólar y hoy está 37, con lo cual, bueno, se imaginan el impacto que ha tenido eso sobre la economía argentina, con lo cual los dólares que han venido, que vienen del Fondo Monetario, no son más que para sostener que esta crisis cambiaria no se profundice. Lamentablemente uno no infiere que eso pueda tener impactos positivos en la economía real. De hecho, acabamos de votar en la Argentina un presupuesto que es un presupuesto a instancia del Fondo Monetario Internacional que habla de ajuste, lo mencionaban ustedes en el informe, bueno, que pretende un déficit primario cero, lo cual implica un recorte, por ejemplo, de los salarios del empleo público y tal vez de puestos en el sector público que naturalmente van a profundizar la crisis y probablemente el consumo, ¿no? Para concluir y brevemente, ¿qué costo político va a tener todos estos índices para el presidente Mauricio Macri? Bueno, habrá que ver qué pasa el año próximo. Nosotros tenemos elecciones aquí en la Argentina y básicamente depende de cómo se muevan estas variables. Bueno, el impacto naturalmente se va a producir en la elección. Si seguimos por esta senda, yo creo que es muy difícil que el gobierno nacional pueda tener digamos, un desempeño auspicioso en las próximas elecciones. De todos modos, falta bastante. Las elecciones son en octubre, las primarias en agosto, así que en el medio el gobierno podría modificar alguna de estas políticas.
es Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Un abrazo muy grande. Hasta luego.